Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, Gerald Solano y Percy Rodríguez, quienes le damos la bienvenida a nuestra transmisión número 23. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Gerald, encantado de saludarte y saludar a nuestros amigos que nos escuchan, nos observan en este programa, en esta edición número 23. Saludos a la producción general, a doña Gabriela Navarro, doña Marcela, por toda la cobertura que se le da a este programa. Bueno, y es que este espacio es un programa que hemos dedicado a tener invitados y analistas que junto con nosotros le tomaremos el pulso a los acontecimientos, fenómenos y principales escenarios del sistema internacional. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este programa y vamos a comenzar a tomarle el pulso eh, a la sociedad internacional a través de nuestra sección de noticias internacionales. BBC News titula China aprueba la controvertida ley para Hong Kong y agrava su enfrentamiento con los Estados Unidos. Como recordarán, el Parlamento chino aprobó este martes la controvertida ley de seguridad con que Pekín se atribuye nuevos poderes en Hong Kong y que los críticos temen que sea el fin del marco de un país y dos sistemas. Una ley que ya preveía los Estados Unidos y que había hecho manifestaciones el presidente Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo al respecto de la condición especial que tiene Hong Kong y que esta ley podría generar en un cambio. Muy probablemente en esta semana veremos la reacción de los Estados Unidos al respecto. Bueno, Gerald, parece que China no es el único problema que está teniendo. Hoy se publica La Nación en el país acerca de que la India eleva la tensión con Pekín al prohibir 59 apps chinas, entre ellas TikTok. Bueno, estamos hablando de que los dos países más poblados del mundo, China e India, parecen tener una escalada en sus tensiones. Recordemos que hace algunos días murieron 20 soldados en las fronteras en una disputa entre los ejércitos de ambos países. Estamos hablando de dos países sumamente poderosos con armamento nuclear y en un momento en donde el Ministerio de Tecnología parece que ha prohibido el uso de 60, casi 60, 59 aplicaciones chinas, entre ellas WeChat. Bueno, sin duda alguna, esto va a generar una espiral de recriminaciones, pues China ha dicho que tiene que respetarse la libertad de comercio de diversas empresas. Bueno, vamos a ver qué pasa sobre este tema. Todo un tema. Por su parte, El Mundo de España titula La Unión Europea no abrirá sus fronteras a turistas de Estados Unidos, Rusia o Brasil, pero apura la confección de la lista definitiva. Bruselas lanza un procedimiento escrito para que las capitales se pronuncien sobre la opción de autorizar la entrada únicamente de nacionales de 15 países de todos los continentes a partir de mañana 1 de julio. Tras semanas de disputas sobre quién debe quedar por fuera, pareciera que el Parlamento continúa discutiendo un tema que ha sido considerado espinoso porque responde a una piedra angular la reapertura de las fronteras exteriores de la Unión Europea para la reactivación de la economía. Sin lugar a dudas, un tema que no solo la Unión Europea está discutiendo, hay muchos países, entre ellos el nuestro, sobre la forma en que se va a dar esta apertura y la lista de países, ¿verdad? O personas de diferentes países que puedan ingresar a los espacios y en este caso al espacio comunitario. Muy interesante. Reuters nos plantea ayer que 14 o 15 de los países seguros serían los siguientes. Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. Parece que es el anuncio que ha hecho hoy el Consejo Europeo. China pareciera, y es parte de lo que se habla digamos que en corrillos en el Consejo Europeo, estaría incluida si responde de forma recíproca permitiendo la entrada de viajeros de la Unión Europea.
Por su parte, el New York Times en español tiene un artículo bastante interesante que se llama Un contradecálogo para el presidente López Obrador. Y dice, el presidente de México presentó un decálogo para salir de la crisis del coronavirus. Son 10 puntos vagos y casi místicos. El país no necesita de buenos deseos, requiere de un plan político, económico y social claro y concreto. Aquí precisamente les hacen una crítica fuerte al presidente Manuel López Obrador de que ha creado un mundo a medida sin relación dialéctica con los dramas nacionales. El país no deja de sumar enfermos y muertos mientras el presidente publica mensajes oficiales de salida del coronavirus con 10 puntos generales, pero que van prácticamente, se titula de lleno de generalidades, moralina, pseudoecologismo banal y desopilante cantinela New Age. Un artículo bastante fuerte que invitamos a todos a leer y dejar sus comentarios y opiniones. También en América Latina, ayer el periódico El Comercio de Perú intitula Comisión de Constitución aprueba dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria. Ese es un tema muy controversial, si los diputados y los congresos deberían de tener inmunidad o no. En este caso, hoy que estamos celebrando el Día del Parlamentarismo a nivel internacional, un decreto por resolución de la ONU, el Perú se está preguntando acerca de si los diputados deberían de tener esta figura polémica y están en una primera comisión, todavía no es ley, es una comisión, están tratando de modificar este estatus. Pareciera que solamente tendrían la inmunidad por opiniones o por votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Pero en todo lo demás tendrían la responsabilidad penal que tenemos el resto de personas. Bueno, sin duda un tema interesante de análisis. Y finalmente el país de España titula La comunidad internacional promete 6.900 millones de euros en ayudas para los refugiados sirios. Más de 60 países y organizaciones participaron este martes por videoconferencia en una conferencia de donantes auspiciada por la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas para Siria, la octava desde el inicio de la guerra hace 9 años, que busca una recaudación final de 6.900 millones de euros, de los cuales 4.900 millones se comprometieron para este año y los otros 2.000 millones para más adelante. Definitivamente, con más de 5.5 millones de refugiados en países cercanos como Líbano, Turquía, Jordania, Egipto e Irak, y más de 6 millones de desplazados internos, la guerra de Siria se ha convertido en un pozo sin fondo capaz de engullir toneladas de dinero en ayuda. ¿Verdad? Un tema que vamos a ver, que definitivamente es importante que se dé esta ayuda, ¿verdad? Hay seres humanos, hay personas, sin embargo, ¿verdad? Pareciera que estamos poniendo dinero en un saco roto, ¿verdad? Entonces habrá que definitivamente darle seguimiento a este tema y tomar el pulso al destino de estos fondos. ABC Internacional indica las maniobras de Rusia contra Estados Unidos en Afganistán ponen en guardia a Trump. Parece ser, según esta noticia, que el Kremlin ha estado dando dinero a los talibanes y todos sabemos que los talibanes han estado tratando o tienen entre sus objetivos matar a soldados estadounidenses. Entonces, si esto es así, como se está publicando, estaríamos ante un hecho que nuevamente le complica la campaña política a Donald Trump, ¿verdad? Porque es un tema en donde él ha tratado de acercarse, sobre todo en estos días en que se han estado llevando a cabo en el Kremlin celebraciones por el triunfo ruso sobre la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, parece que la CIA está poniendo en información al presidente Trump acerca de estos datos. Pero vamos a ver qué pasa con la relación entre Putin y Trump. Pero bueno, gracias por tomarle el pulso al acontecer internacional con nosotros. Continuamos con el personaje de la historia. Hoy hablaremos de Woodrow Wilson y sus 14 puntos. Y obviamente, ¿con quién más que con nuestro historiador y amigo y analista Percy Rodríguez? Bueno,
Hoy hemos querido hablar de un presidente que es ciertamente controversial. Es decir, hay puntos negros y puntos blancos. Pienso que como toda figura política, eh, y en este caso, el 28º presidente de los Estados Unidos, que gobernó entre 1913 y 1921. Aparte, digamos, de los cuestionamientos que ha tenido en América Latina por diversas intervenciones a países, hemos querido hoy hablar de él por una razón fundamental. En nuestro tema de fondo vamos a plantear los 75 años del nacimiento del sistema multilateral de la ONU, de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que el antecedente primario de Naciones Unidas, y hay que estudiarlo, tiene que ver con el nacimiento de la Sociedad de las Naciones Unidas, que fue el organismo predecesor a Naciones Unidas actual. Entonces, en ese planteamiento no podemos dejar de plantear lo que fue el idealismo que planteó Woodrow Wilson con sus famosos 14 puntos al final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, valga decir que a finales del siglo XIX, Wilson abrió un bufete de abogados en Atlanta, que eso le ayudó a generar su carrera política, e incluso fue profesor en la Universidad de Princeton. Tomando en cuenta que dejó su cargo en la universidad para comenzar su carrera política en el Partido Demócrata, elegido inicialmente como gobernador de New Jersey, pues uno pensaría que tenía algún bagaje teórico, más que fue doctor en ciencias políticas por la Universidad de Johns Hopkins, y además desde las ciencias políticas podía comprender cuál era el paradigma con el que en ese momento se estaba rigiendo el mundo, cuál era el del equilibrio de poder. Recordemos que desde 1815 hasta 1914, con el arranque de la Primera Guerra Mundial, el mundo en realidad estuvo regido por un sistema de equilibrio de poder, del que hemos hablado en programas anteriores. Bien, esta visión, que a finales del siglo XIX fue apoyada por la Realpolitik, era una visión basada en el armamento, en el poder militar de los estados. Y es ahí donde el presidente de Estados Unidos comienza a plantear que la alianza entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Italia, podía plantear un problema importante para la supervivencia de la democracia. Y además había realizado una condena general a los tratados secretos que se llevaban a cabo en esa época. Bueno, Wilson fue un presidente interesante porque planteó la necesidad de que los senadores fueran electos en elecciones populares por sufragio universal. Fue el que comenzó también las excavaciones en el Canal de Panamá, creó la Reserva Federal, la Ley Seca, pero le empezó a plantear a los norteamericanos, a los estadounidenses, que era necesario entrar a la Primera Guerra Mundial para detener a las naciones enemigas de la Triple Entente. Bueno, aquí él plantea desde muy principio la necesidad de apoyar a Francia y a Gran Bretaña, pero el público no es sino hasta el hundimiento de un barco británico en Lusitania, donde viajaban 114 estadounidenses que murieron, que en 1915, que la sociedad norteamericana estadounidense empezó a plantearse el tema de entrar a la guerra. Finalmente es hasta abril de 1917 en que Wilson pide al Congreso la intervención de su país en ese conflicto armado y en que Estados Unidos entra a la guerra. Bien, al finalizando la guerra, él plantea
14 puntos para la obtención de la paz. 14 puntos que le indica, bueno, que deben de estar presentes en los convenios que se firmen para finalizar la guerra, pero también para crear un nuevo organismo. Y entre esos 14 puntos, simplemente los menciono por razones de tiempo, estaban el final de la diplomacia secreta, la libertad de navegación y comercio, la desaparición de barreras económicas, la reducción de armamentos militares, entre otras muchas, y finalmente la creación de una Liga de las Naciones, que al año siguiente se constituyó como Sociedad de las Naciones, y es el antecedente de Naciones Unidas. Perfecto, Percy, muchas gracias. Muy interesante, definitivamente un preámbulo que nos ayudará a comprender lo que vamos a dar ahora inicio, ¿verdad? Que es nuestro tema de fondo de nuestro programa de hoy, el cual hemos llamado 75 años del sistema multilateral, en el caso de la Organización de Naciones Unidas. Y es que ahí precisamente, Percy, hay unos datos interesantes de esto que vos, digamos, mencionabas, y es que para comprender el sistema multilateral de hoy y precisamente entender el rol que tiene la Organización de Naciones Unidas, necesitamos comprender precisamente la Liga de las Naciones, ¿verdad? O la Sociedad de las Naciones, que es precisamente digamos, el antecesor de esta organización. Se puede decir que en su momento fue el primer, digamos, esfuerzo, el primer experimento por crear una organización de carácter multilateral que lograra mantener la paz y la seguridad internacionales. Y ahí precisamente es donde lo que nos comentas toma, digamos, relevancia. Hay un dato, digamos, ahí interesante y que digamos, invitamos a nuestros amigos a ir, digamos, revisando esta información, y es que precisamente hay, digamos, papeles y roles que han sido, digamos, invisibilizados en términos de digamos, de esta creación de la Sociedad de las Naciones, particularmente con el tema de los 14 puntos de Woodrow Wilson. Recuerdo que la doctora Rosemary Hernández ha venido trabajando precisamente en un estudio sobre la participación y el rol de las mujeres en la política internacional, y uno de los descubrimientos que está por publicar es que precisamente en la Universidad de Aberystwyth en Gales, una mujer llamada Jane Addams es la primera que organiza una serie digamos, de reuniones y de temas por la paz, precisamente en el marco de la Primera Guerra Mundial, y establece una serie de puntos sobre la forma en que se debe manejar y llegar a los acuerdos de paz. Y esos puntos los toma el presidente, precisamente Woodrow Wilson, en esos 14 puntos, pero obviamente no da los créditos, ¿verdad? En este caso a una mujer en ese contexto, pero que detrás de esos 14 puntos hay también un rol y un liderazgo, digamos, femenino. Y ahí, digamos, es también importante señalar que en este periodo que va a seguir después de la Sociedad de las Naciones, es un periodo, digamos, convulso en términos de hegemonía y balances de poder, ¿verdad? O sea, la humanidad después de 1918 a 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, precisamente está enfocada por una serie de acontecimientos que dificultó que la Liga de las Naciones o que la Sociedad de las Naciones tuviese precisamente éxito en esos primeros, digamos, intentos por alcanzar la paz. Ese tema que la doctora Hernández publicará, hará público en su momento, me parece a mí particularmente interesante porque estamos hablando de una universidad, la Universidad de Gales, que en 1919 se decanta por el pacifismo. Sí, es una corriente bastante importante que, desde la cual se establecerán algunos conceptos, incluso se le atribuye la creación del Tribunal Permanente de Justicia Internacional en La Haya, se les atribuye el concepto de interdependencia, el tema de preservación de la paz mundial. Es decir, es una corriente de personas que estuvieron trabajando incluso sobre políticas de desarme y control de armamentos, por lo que me parece muy interesante la ponencia de la doctora Hernández. Ojalá incluso podamos tenerla en este programa, don Gerald, para que nos comente ella sobre estos hallazgos. Para mí, los idealistas, las ideas de los idealistas no fueron tan abstractas, ¿verdad? Ya lo habían planteado
con aquella máxima de pacta sunt servanda, ¿verdad? Lo pactado obliga, y uno podría plantear que es un tema únicamente a través de las ideas y bastante abstracto. Sin embargo, está en su concepción de las relaciones internacionales, la creación de instituciones, la creación de organismos, la creación de tratados. De ahí que realmente tengamos que decir que la Liga de las Naciones es un antecedente muy importante para el actual sistema internacional, ¿verdad? El actual sistema multilateral de las Naciones Unidas, cuya conmemoración estamos realizando porque se creó pues, en un 26 de junio del año 1945. Bueno, en el caso de la Sociedad de las Naciones, Gerald, la sociedad comienza con 32 países. Es curioso que Wilson, a pesar de que plantea la creación de este organismo, el Congreso norteamericano no le permitió a él que Estados Unidos ratificara la Sociedad de las Naciones. Es decir, la Sociedad de las Naciones arranca sin Estados Unidos en 1919. Y en esas primeras reuniones, a pesar de que en el 19 el Tratado de Versalles es firmado o ratificado por 32 países, en 1920, cuando comienzan a caminar este organismo, va a tener 42 y llegará a tener hasta 65 países, con 3 principios fundamentales: la seguridad colectiva, el arbitraje de los conflictos y el desarme. Esos fueron, digamos, lo que trató la Liga de las Naciones. Lo que pasa es que después de la depresión de 1929, el organismo fracasó en mantener la paz, porque todos sabemos, bueno, que vino la Segunda Guerra Mundial en 1939. Pero en todas sus manifestaciones de que algo estaba pasando, ese organismo fue inoperante para lograr la paz. Por ejemplo, en 1923 Francia ocupó la región alemana del Ruhr y no pasó nada. En 1931 Japón invadió la Manchuria china y no pasó nada. Se retiraron Japón, se retiran Alemania porque se les intentó sancionar y no pasó nada. La Italia fascista de Mussolini invade en 1935 Albania y no pasó nada. Y cuando la Unión Soviética invade Finlandia en diciembre de 1939, pues tampoco sucedió nada. Entonces, ese organismo, lamentablemente, a pesar de todo el bagaje teórico y de la buena voluntad, finalmente no dio los resultados que se esperaban. Y de hecho, en 1939 fue prácticamente en su condena conceptual a la Unión Soviética, fue el último, digamos, la última declaración que ese organismo hiciera. Sí, y yo diría, digamos, ahí, Percy, que también, y lo estás mencionando, vamos a ver, desde un punto de vista tal vez más, digamos, tal vez histórico. Si lo vemos desde el punto de vista tal vez un poco más teórico de las relaciones internacionales, es lo que hemos visto en algunos espacios como el debate interparadigmático, ¿verdad? Porque estás hablando un poco de algunos elementos del idealismo, ¿verdad? Precisamente de los ejemplos que citas y que no pasa nada, y es que precisamente cuando hablabas del principio de seguridad colectiva, ¿verdad? Que es uno de esos elementos que el mismo idealismo, ¿verdad?, detrás de esta organización radicaba, era precisamente que cualquier acto de agresión hacia cualquier Estado iba a representar una agresión hacia todos, ¿verdad? Y que ese era como el principio. Y estás citando unos ejemplos particulares, ¿verdad?, donde pareciera que al final no nace nada, no pasa nada. Y lo otro es que la organización nace sin un actor importante, digamos, de la época, que van a ser los Estados Unidos, lo cual de alguna forma deja a la organización, ¿verdad?, o a la organización incipiente en una posibilidad tal vez incluso de ejecución de los mismos mandatos. Y adicional, quería, digamos, agregar ahí que precisamente esa actividad viene, que decías vos de los ejemplos de no pasar nada, un poco apegado a esos elementos del realismo, donde prácticamente hay una inexistencia de criterios morales en política internacional, ¿verdad? Que es uno tal vez de los elementos que probablemente vamos a hablar un poco más adelante, pero que Hans Morgenthau
aquel momento hablaba de cómo hay una exclusividad en términos de poder, ¿verdad? De que el interés se define por poder y cómo incrementar el poder. Y que creo que es uno de los elementos para comprender las Naciones Unidas de hoy, que me parece que dentro del marco del mismo sistema multilateral, ¿verdad? De las mismas críticas que se le han hecho a las Naciones Unidas, es precisamente esa falta de capacidad de acción en ciertos conflictos. Pero curiosamente la sociedad de hoy espera que la organización resuelva temas, ¿verdad? O sea, es decir, tenemos una organización que han criticado, que han desacreditado, pero que a la vez cuando algo no pasa, la crítica es porque la organización no ha hecho nada. ¿Por qué tenemos más burocracia? Y creo que eso es lo que le pasa precisamente a la Sociedad de Naciones en un contexto entre guerras donde el mundo está precisamente debilitado y está inmerso en un balance, una reestructuración de poder, ¿verdad? No hay que olvidarnos que durante este periodo entre guerras sufrimos ¿verdad? La revolución bolchevique, la guerra civil española, la crisis del 29 que mencionabas, el ascenso de Hitler al poder, ¿verdad? Y todo lo que conlleva, que es prácticamente un escenario preguerra donde el balance y las fuerzas, digamos, de poder, los intereses iban precisamente en función de incrementar ese poder y esa influencia. Y que obviamente en algún momento terminaría con un conflicto, digamos, en este caso sistémico. Yo recuerdo, y ahora que hablaba, me hacía un poco memoria con mis tiempos de estudiante, cuando leía el libro de Henry Kissinger de la diplomacia, ¿verdad? Y cuando Henry Kissinger empieza a abordar un poco todo este periodo entre cómo surge la Primera Guerra Mundial y cómo viene, ¿verdad? Todo el periodo entre guerras hasta la Segunda Guerra Mundial, recuerdo que yo siendo estudiante en su momento decía, es que ya tiene que estallar la guerra, o sea, todo lo que vengo leyendo me está llevando a que tiene que haber una Segunda Guerra Mundial. O sea, si analizamos cada uno de esos acontecimientos, definitivamente estábamos en esos elementos que Morgenthau llamaba precisamente los principios digamos, del realismo, o bien esa concepción pesimista de la naturaleza humana y de la política, ¿verdad? Es decir, hay una interpretación en estos escenarios de centralizar el equilibrio de poder. Y esa centralización precisamente venía entre los países fuertes o los países que denominamos hoy potencias. Por eso es que cuando Putin invadió la península de Crimea, todos pensamos inmediatamente en la crisis antes de la Liga de las Naciones, con la invasión de varios países a territorios y que el organismo internacional de ese entonces no hiciese nada. Bueno, a nosotros acá en este siglo XXI nos acaba de pasar con ese hecho de la invasión a Crimea, ¿verdad? Es decir, una superpotencia militar, nuclear, invade otro país y, bueno, la sociedad internacional no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, digamos, ante un paralelismo importante que nos da la historia con ese hecho. Bueno, vendrá la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que precisamente Morgenthau en aquel famoso libro de la política de las naciones planteará que se tuvo que decantar a nivel militar los intereses nacionales que tenían los países del eje, ¿verdad? Alemania, Italia, Japón, para poder acceder a terrenos, a territorios, a población, a mano de obra y a recursos que no habían podido tener anteriormente. En el caso japonés, por su aislacionismo. En el caso de Alemania e Italia, porque fueron países de composición tardía, ¿verdad? Recordemos que Alemania e Italia pues, fueron países hasta finales del siglo XIX. Entraron tarde a la repartición de las colonias, fueron países que empezaron, digamos, sin muchas colonias y que tuvieron que abrirse paso para ellas a través de varias guerras. Bueno, con la ambición de Hitler de recuperar, digamos, sus antiguas colonias, sus antiguos territorios y otras luchas ideológicas que dio, xenofóbicas entre ellas, dos líderes se reúnen, llega la famosa reunión y firman la famosa Carta del Atlántico en 1941. Es la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y el primer ministro inglés Churchill en el USA Augusta, un evento que se llevó a cabo el 14 de agosto de ese año. Y ellos plantean ahí
precisamente la necesidad de luchar por esperanzas para lograr un porvenir mejor para todos. Plantearon muchos de los 14 puntos de Woodrow Wilson. Incluso lo que ellos plantean va a ser incorporado en una declaración de 1942, Gerald, que lleva el nombre de la Declaración de las Naciones Unidas, que firmaron 26 países que estaban luchando precisamente contra las potencias del eje de Roma, Berlín, Tokio, y que manifestaron en esa Declaración de las Naciones Unidas su necesidad de comprometerse a desempeñar una paz después de la guerra. Y es curioso, cuando en el año 45 se crea la ONU, en uno de sus artículos primeros, la Carta de la ONU reconoce como Estados miembros no solo a los que crearon la ONU en el 45, en la Conferencia de San Francisco, sino también a los que firmaron, a los 26 estados que firmaron la Declaración de las Naciones Unidas de 1942. Ve que interesante. Bueno, yo no me voy a extender más en esto, recordar nada más que otras dos conferencias, la de Dumbarton Oaks y la de Yalta, que se llevaron a cabo en el 44 y en el 45, al final de la guerra, pues van a hacer conversaciones entre diversos países para pensar qué iban a hacer cuando terminaba la guerra. Es decir, ya en el 44 parecía que los aliados estaban ganando, iban a ganar la guerra. Entonces, bueno, ¿qué hacer después? ¿Cómo formar la paz? Y aquí es interesante, en la famosa reunión de Yalta, que se plantea entre el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, el inglés Churchill y Stalin de la Unión Soviética, el planteamiento de, bueno, ¿qué vamos a crear ahora? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Vamos a crear las Naciones Unidas, vamos a crear un organismo que Roosevelt plantea que se llama Naciones Unidas, y en la conferencia de Yalta plantean el tema del derecho del veto, que es algo que, bueno, que estaremos hablando, me parece, en los próximos minutos. Y así es como nace, con una conferencia en San Francisco, con delegados de 50 naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo entre el 25 de abril y el 26 de junio del 45, hace 75 años, que los delegados examinaron, reescribieron los acuerdos de Dumbarton Oaks y que finalmente esto se tradujo en la creación de la Carta de las Naciones Unidas, que fue firmada finalmente el 26 de junio de ese año. Y es precisamente ahí, Percy, donde señalas la importancia, digamos, de estas conferencias como un preámbulo, ¿verdad? Es decir, es importante que comprender que precisamente los temas internacionales toman tiempo, ¿verdad? O sea, es decir, que estas negociaciones se van construyendo, ¿verdad? De a pocos para ir llegando a consensos o a ciertos acuerdos para que efectivamente puedan ser duraderas las decisiones que se toman. Y es que ahí en la conferencia entonces de San Francisco, y es un tema, digamos, importante ya de analizar en la creación de esta organización, donde inicia incluso la misma Carta de las Naciones hablando de que nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, etcétera, etcétera, y viene ya entonces abogando, pero es algo muy importante de comprender, ¿verdad? Es decir, 2 guerras devastadoras y no eran las primeras guerras, ¿verdad? Ya hemos hablado de otros momentos donde hemos tenido guerras, digamos, sistémicas o de este alcance, pero lo devastadoras que fueron las 2 guerras mundiales, precisamente llevó a estas naciones, ¿verdad? O a estos pueblos a tomar la decisión de crear una nación, digamos, una organización que lograra realmente mantener la paz, digamos, internacionales, y que en su artículo 1 señala que precisamente los propósitos de esta organización son mantener la paz y la seguridad internacionales con tal fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y siguen, digamos, algunos otros elementos. Pero que digamos resaltar esto porque precisamente
es uno, digamos, de los mandatos más importantes de las Naciones Unidas, pero que si lo contextualizamos al siglo XXI, hoy estamos entendiendo que ya la paz no es solo ausencia de guerra, ¿verdad? O sea, es decir, hoy estamos entendiendo que la paz tiene muchísimo más elementos, muchísimo más connotación o muchísimo más tareas que se le dan a la Organización de Naciones Unidas, que hace que su actuar sea tal vez un poco más complejo y que haya llevado precisamente a crear mucho más, digamos, órganos, ¿verdad? Aparte de los órganos primarios, que ya yo sé que ahorita lo vamos a probablemente mencionar, sino de lo que hemos denominado también subsistemas, ¿verdad? O organizaciones especializadas en otras materias. Una Organización Mundial de la Salud, que en medio de esta pandemia ha tenido, digamos, un rol importante, cuestionado por algunos, pero un rol, digamos, importante. Una Organización Mundial del Comercio, un Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ahí podríamos, digamos, seguir Organización Internacional de Energía Atómica, etcétera. Es decir, casi que todas las áreas de nuestra vida y de nuestra vida política y social hemos creado una organización internacional para tratar de resolver nuestros problemas. Y obviamente me imaginaré que más adelante haremos algún tipo de crítica y ojalá crítica constructiva, digamos, al sistema. Pero es que el mandato no es menor, ¿verdad? O sea, es decir, lo que quiero resaltar acá es que mantener la paz y la seguridad internacionales, en aquel momento la connotación de esta redacción era en función de evitar otra guerra mundial, pero que si lo vemos en un contexto de, digamos, 75 años después, mantener la paz y seguridades internacionales son hoy todavía más complejas porque tenemos otro tipo de guerras. Otro tipo de guerras, pero el mismo armamento nuclear, bueno, más poderoso, decíamos en el programa anterior. Sí, efectivamente lo que estás planteando me parece extraordinario para la época en que se concibió, ¿verdad? Porque este sistema, estos propósitos descansan sobre varios principios. El de medidas colectivas que vos planteás es muy importante porque era la concepción de la necesidad de crear un gobierno mundial o algún tipo de organismo internacional que no permitiera la guerra. El flagelo de la guerra que mencionaste, ¿verdad? Que está en el preámbulo de la Carta de San Francisco. Pero tomar medidas colectivas implica que todos estén de acuerdo o que la mayoría esté de acuerdo. Otro de los conceptos es la libre determinación de los pueblos. Recordemos que para 1945 la mayor parte de los países de África todavía son colonias. Sí. No se había dado todavía el proceso de descolonización. Y también me parece extraordinario que se recoja como propósito el tema de la solución de problemas internacionales, porque estos tres ejes van a dar precisamente auge a los subsistemas que posteriormente se van a crear. El principio de igualdad soberana es muy interesante. Lamentablemente, bueno, entre las críticas, por supuesto, está la conformación del Consejo de Seguridad y el veto, que fue algo que se discutió muchísimo en esa conferencia de San Francisco y que muchos países no querían votar porque les preocupaba que alguna de las superpotencias pudiera en algún momento atentar contra las demás y eso daría un parálisis del Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que igual se ha dado una parálisis del Consejo de Seguridad en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Pues lo acabamos de ver en la invasión de Rusia a la península de Crimea o en muchas de las situaciones que día a día se ven en los conflictos internacionales. También plantea un subsistema para el arreglo de controversias internacionales por medios pacíficos. Bueno, antes de eso, pues es importante, digamos, para las personas que tal vez nos están escuchando y que tal vez no son tan afines al sistema multilateral, pues plantear que en la conferencia de San Francisco, hace 75 años, pues se planteaban 5 organismos o 5 órganos de Naciones Unidas. El primero era la Asamblea, ¿verdad? Que podía discutir o puede discutir cualquier tema, ¿verdad? Que tenga que ver con la seguridad internacional, con la cooperación, con el desarrollo económico y social de los países. Un Consejo de Seguridad, ¿verdad? Integrado por 5 superpotencias con derecho de veto, ¿verdad? Y además 10 países, bueno, eso fue una reforma que se hizo posterior, ¿verdad? 10 países no permanentes que iban a estar por 2 años, etcétera. También se crea un Consejo Económico y Social. En la práctica siento que no ha sido tan fuerte, digamos,
en la ejecución, pero bueno, es un organismo también creado, un Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, bueno, y el Secretariado, por supuesto. Pero la Asamblea de Naciones Unidas va a tener, digamos, la particularidad de que cada miembro va a tener un voto. Ahí está el principio soberano, ¿verdad? Un país, un miembro, un voto. Y las decisiones importantes, digamos, sensibles, se iban a tomar o se toman por una mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Bien. Ahí, Percy, Tal vez... y ahí sí me permite, y la Asamblea es el máximo órgano de Naciones Unidas, pero ahí, digamos, encuentro yo por lo menos una contradicción con el Consejo de Seguridad, ¿verdad? O sea, es decir, si la Asamblea es el máximo órgano donde cada Estado soberano, y está el principio de igualdad soberana que mencionabas, es un país, un voto, y y se van a tomar decisiones por 2/3, cuando vemos en la estructura del Consejo de Seguridad, con 5 miembros permanentes con derecho a veto, que al final pueden vetar cualquiera de las decisiones que emanan de la misma asamblea, entonces pareciera que más bien el Consejo de Seguridad es el órgano, digamos, de mayor peso, ¿verdad? Pero un poco para comprender ahí, tal vez para quienes nos acompañan en la transmisión, es que la lógica es de que la asamblea realmente es la que representa a la comunidad internacional, ¿verdad? Representa realmente la estructura de ese sistema internacional, y que hay que entender que este Consejo de Seguridad con esos miembros permanentes es una respuesta a una organización que surge posguerra, ¿verdad? Y que quienes están en ese Consejo de Seguridad con derecho a veto son los que ganaron la guerra, ¿verdad? Y yo por lo menos siempre he dicho que la estructura que tenemos del sistema internacional en tema político con ONU y a nivel económico, ¿verdad? A nivel del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, está construido sobre la base de quienes ganaron la guerra. Y eso, digamos, hay que comprenderlo. Y ahí es donde surge tal vez 75 años después la discusión de cómo ir democratizando y ajustando a la Organización de Naciones Unidas al tiempo en que estamos en siglo XXI, que seguramente lo hablaremos más adelante. Pero quería, digamos, dejar de una vez la idea. Sí, así es. Esos 5 miembros permanentes son Francia, Rusia, ¿verdad? Actual Rusia, en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América, y ganadores todos de la Primera Guerra Mundial, y después se cambió a la China democrática, ¿verdad? A Taiwán por la China popular, ¿verdad? Por un tema, digamos, yo diría que de política, de realpolitik, o de, bueno, o jugando, digamos, a un país que realmente pues, es muy grande, ¿verdad? Pero bueno, al final los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad están por solo 2 años. Y también hay otro problema más grande, ¿verdad? Y es que el artículo 27, ya enmendado, ¿verdad?, estipula que las decisiones del Consejo de Seguridad sobre las cuestiones de procedimiento serán tomadas por voto afirmativo de 9 miembros, anteriormente 7, y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y en esa frase, los votos afirmativos de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad está el veto, ¿verdad? Si los 5 no votan igual, no pasa. Y eso es lo que ha, de alguna manera, tenido amarrada a las Naciones Unidas. El hecho de que en una resolución la mayor parte de los 193 miembros que integran actualmente 193 estados que integran actualmente la ONU. Sí, ¿verdad? Con Congo son... Sí. Con Congo del Sur, 193. Y que en su mayoría puedan tomar una decisión y que uno de esos 5 países vote en contra es suficiente para que cualquier resolución que la Asamblea General tome sea, digamos, no se pueda llevar a cabo. Y en eso tenés toda la razón. Ese ha sido uno de los problemas importantes que históricamente se ha planteado sobre el debilitamiento del sistema multilateral, porque la votación no da. Hay, sin embargo,
un subsistema que se crea en esa época, que es el de del arreglo pacífico de controversias, llamado el sistema de paz, que permite, digamos, generar una serie de intervenciones más tranquilas por parte de Naciones Unidas y que básicamente tiene 6 instrumentos: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial. Y estos 6 instrumentos para mí han sido básicos en que no se lleve a cabo una escalada en los conflictos internacionales. A mí me parece que las Naciones Unidas han sido exitosos, al igual, digamos, que la disuasión nuclear, en prevenir una tercera guerra mundial. Si no se ha dado una tercera guerra mundial, a pesar de los problemas que han habido en muchas regiones del mundo, ¿verdad? Incluso a pesar del terrorismo, de países que se han apoyado abiertamente el terrorismo, tiene que ver con los sistemas y los subsistemas de este complejo multilateral de naciones. Y por otra parte, con el tema de la disuasión nuclear, claro, por supuesto. Pero yo siento que son más los arreglos que se hacen silenciosamente entre naciones, es decir, a través de los diplomáticos, en donde hay arreglos, en donde se ponen de acuerdo, y los temas tal vez no se hacen públicos, no es que sean secretos, pero tampoco se hacen públicos, a través de muchas de estas figuras, en algunos casos no formales, sino, como lo digo, más en las negociaciones entre diplomáticos, tras bambalinas. Me parece a mí que ahí es donde se ha detenido a muchísimos de los problemas que entre estados que pudieran haber en el mundo, y que bien a bien el tema, digamos, se ha arreglado ahí. Por poner un ejemplo, aquella famosa llamada entre Kennedy y Nikita Khrushchev, ¿verdad? El secretario del Partido Comunista Ruso, que pone fin a la llamada guerra de los misiles, ¿verdad? En Cuba, que fue como el punto álgido de la escalada nuclear, y cuando se pensaba que el mundo iba a tener su destrucción asegurada. Bueno, este es un tema interesante porque crea ese sistema, digamos, de mecanismos pacíficos. Y el otro sistema interesante es el de acción en caso de amenazas a la paz o quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Esto finalmente también pasa por el Consejo de Seguridad, que establecería un comité de Estado Mayor, o que muchas veces se estableció un comité de Estado Mayor para asesorar, para asistir al Consejo, integrado por los jefes del Estado Mayor de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes, y que de alguna manera este sistema de operaciones para la paz, que es como se le llama en la ONU, ha podido intervenir en muchísimas naciones, en muchísimos conflictos, no solo entre países, sino también a nivel interno, ¿verdad? No solo en temas de guerra, de exterminio, de genocidio, sino también en temas humanitarios, ¿verdad? Que creo que también podemos hablar de eso. Sí, yo luego, pero quería unirte, que coincido con vos precisamente en que tal vez, vamos a ver, tal vez de alguna forma hemos sido bastante, vamos a ver, tal vez bastante injustos, tal vez sea la palabra, con el mismo sistema de Naciones Unidas, a pesar de que con esto no digo que no hay críticas de temas importantes para reestructurar y hacerla, digamos, muchísimo más eficiente en términos de toma de decisiones, pero coincido con vos en que sin las Naciones Unidas probablemente el mundo ya hubiese enfrentado una tercera guerra mundial, y que precisamente como hablábamos en el programa de la semana pasada, con armas nucleares cada vez más poderosas y en manos de mucho más países, probablemente la autodestrucción de lo que hoy conocemos como el planeta y como sistema internacional ya se hubiese dado. Yo coincido con vos en que si bien es cierto, la creación de las Naciones Unidas o la función de las Naciones Unidas no garantiza la nulidad de guerras, ¿verdad?, de conflictos, lo que se ha logrado es precisamente, como señalabas, evitar esa escalada.
¿verdad? Y me llama mucho la atención un punto en esa línea, y es que la misma Carta de Naciones Unidas en su artículo 2, en el inciso 7, dice que ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a esta carta, con excepción de lo que las medidas que se aplican en el capítulo 7, y que es un poco tal vez eso que señalabas, es decir, muchas veces Naciones Unidas no puede intervenir en ciertos asuntos o en ciertos temas, uno, por si el Estado no es miembro, y dos, porque tiene expresamente prohibido que las disposiciones la obliguen a intervenir en asuntos internos o de jurisdicción interna. Y ahí es donde resulta, digamos, un poco, digamos, o me parece importante que se comprenda que las acciones de Naciones Unidas van en función de lo que se le permita también por parte del Estado, porque partimos de ese principio de igualdad soberana. O sea, es decir, el Estado tiene que convocar a las Naciones Unidas, tiene que solicitar esa colaboración, y que ahí es precisamente donde vos decías, ha sido exitosa. ¿Cómo? Bueno, porque ha permitido evitar que las escaladas o que los conflictos lleguen a una escalada donde se convierta en una guerra sistémica, que yo creo que en eso, a pesar de los errores, insisto, que ha tenido el sistema de Naciones Unidas, ha sido exitosa en evitar una guerra sistémica. Y creo que eso es importante, digamos, que quede claro por lo menos en este programa, ¿verdad? O sea, es decir, hay críticas, y creo que tenemos críticas al sistema, cómo se podría mejorar en algunos, digamos, en su accionar, pero ha sido exitosa en evitar una guerra sistémica, porque su mandato es evitar una guerra destructiva o una guerra como las dos guerras mundiales que antecedieron, digamos, su nacimiento. Sí, en la Carta de San Francisco, las naciones en el artículo 24, inciso 1, plantean: a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Se supone que también el Consejo de Seguridad puede convocar a fuerzas de diversos países, ¿verdad?, para participar en una acción. Ahora, como vos bien lo decís, hay críticas también importantes al sistema. Por ejemplo, el artículo 51 es un tanto ambiguo, el artículo 51 de la Carta de San Francisco, de la Carta de Naciones Unidas, que plantea que dice: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado y . Bueno, aquí está planteando, digamos, por este artículo, es que muchas veces cuando, por poner un ejemplo, Estados Unidos no lograba que lo apoyaran en una de sus cruzadas, pues simplemente con este artículo podía atacar, como lo hizo a Irak o la invasión en Kuwait, etcétera, con un grupo de países aliados, a partir, digamos, rompiendo, digamos, el esquema de Naciones Unidas, saliéndose de él, ¿verdad?, de las herramientas multilaterales, y planteando soluciones que no siempre, digamos, iban con el espíritu del multilateralismo. Pero bueno, que la Carta también lo permite. También la Carta reconoce los acuerdos regionales. Esto es importante porque la Carta se firma en el 45, me parece que la OTAN es del 48, pero el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al cual dedicamos un programa, ¿verdad?, fue creado en 1947 y fue uno de estos acuerdos regionales que los países firmaron en su seguridad, ¿verdad?, contra potencias extracontinentales, ¿verdad?, y que según las Naciones Unidas, en su artículo 52, es reconocida como compatible, siempre que sea compatible con los principios y propósitos de Naciones Unidas. Bueno, otro subsistema que crea la Carta es el subsistema de cooperación internacional, económica y social. Aquí me parece que el tema fue más altruista, ¿verdad? Se hablaba de que la ONU debía digamos, de tomar acción para mejorar los niveles de vida de las personas, en buscarle trabajo a la gente, de trabajos más permanentes, en buscar mejores condiciones de progreso y desarrollo económico y social, en plantear
muchos de los problemas internacionales de carácter sanitario, de orden cultural, en la parte educativa, sobre el tema de derechos humanos, sobre las libertades, sobre no hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, género, religión. Bueno, este subsistema, para este subsistema se creó un órgano que se llamó el Consejo Económico y Social. Yo tengo mi particular opinión de que el sistema se ha debilitado mucho, o es un sistema, un subsistema, un consejo que no ha funcionado del todo bien, pero también, para ponerlo en su justa dimensión, tiene que ver con que se crearon otras organizaciones para solventar estos temas. Si es en el tema sanitario, pues se creó la OMS. Si es el tema de educación y cultura, pues se creó la UNESCO, ¿verdad? Si es en el tema de infancia, se creó UNICEF. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera se tendió a la especialización. Y bueno, el Consejo sigue funcionando y sigue dando, pues, informes en estos temas sociales, económicos, culturales, educativos y sanitarios. Y quiero, Percy, bueno, dos cosas con esto que mencionabas, precisamente con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es que particularmente este tema, ¿verdad? Que hablabas un poco ahí de referente a que los acuerdos no pueden estar, bueno, en contra de las disposiciones de la Carta, y en particular cuando hablabas en el artículo 51 de precisamente de la ambigüedad que podría tener, digamos, el artículo, y pensaba precisamente en lo que te decía hace un rato, ¿verdad? O sea, es decir, el argumento al final de poder tener derecho a una legítima defensa va también en un principio de que lo que nunca se buscó con Naciones Unidas fue crear un Estado supranacional, ¿verdad? O sea, es decir, es una organización en la cual los estados están enajenando parte de su soberanía para ver ciertas reglas y evitar una guerra mundial, una guerra sistémica y mantener la paz y seguridades internacionales, pero se reservan también ese principio de Estado soberano de que ante una agresión individual o colectiva puedan, digamos, hacer uso de esa legítima defensa. Y si bien es cierto, hay tal vez, digamos, cierta ambigüedad, responde precisamente a ese, digamos, a ese principio que de alguna forma podríamos decir que también es lo que le ha permitido mantenerse con éxito, porque no se ha buscado una imposición por terceros, sino que queda ese principio de autodeterminación, ¿verdad? Y que el Estado puede, digamos, tomar ciertas decisiones en pro de precisamente mantener paz y seguridad internacionales, y le da ciertas acciones al Consejo de Seguridad, como bien señalabas en varios, digamos, de los artículos de la Carta, a usar algún tipo de medida más allá de la guerra, ¿verdad? O el tema armado, para poder de forma coercitiva tratar de resolver, digamos, ciertas disputas. Y con esto último que hablabas, que yo creo que definitivamente vamos a tener que hacer un segundo programa para poder cerrar un poco con la parte ya de reestructuración y la parte de las críticas que hay sobre el sistema multilateral, y es que precisamente ese nivel de especialización ha venido haciendo también que la tarea de Naciones Unidas sea más compleja y que muchas veces se diluya, ¿verdad? Yo no sé si a vos te ha pasado un poco con la percepción ahora con el tema de la pandemia y, digamos, del COVID. Hay, digamos, ciertas cosas que se le achacan a la Organización Mundial de la Salud, pero que si al final vemos, aunque ese es un organismo dentro de ese subsistema que vos explicabas, precisamente también responde a la misma lógica del sistema con países fuertes o con potencias, ¿verdad? El hecho de que Estados Unidos decida salirse de la Organización Mundial de la Salud y que China diga que va a ocupar y que va a dar más, digamos, más recursos, de alguna forma también demuestra esa misma lucha de poder y de hegemonía que la estructura va a enfrentar, queramos o no, y que probablemente, en lo personal creo que aunque se hagan reformas, probablemente eso no lo vamos a lograr quitar del todo. Pero bueno, definitivamente, como te decía, creo que por tiempo tendríamos que hacer vamos a hacer una segunda parte, digamos, de este programa para terminar precisamente en esta conmemoración de los 75 años del sistema multilateral de las Naciones Unidas, porque, como siempre te digo, Percy, el mayor enemigo que tenemos es el tiempo en este programa. Pero bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado, y les invitamos a dejar sus comentarios y sus consultas en nuestro Facebook, especialmente para nuestro próximo programa que dedicaremos también a precisamente el sistema de Naciones Unidas. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting,
Editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán, a la difusión en redes sociales y al equipo técnico. Que tengan una buena semana. Muchas gracias por ver este programa. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes.